Buenos días, compañeros y maestra presente. Mi nombre es Dulce Argueta y hoy vengo a presentarles a mi grupo. Mi nombre es Jonathan Gómez y yo les vengo a hablar sobre la conquista de Guatemala de 1524. La conquista de Guatemala se produjo entre 1525 y 1530, tras un sangriento periodo de batalla y enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los pueblos nativos. Este proceso histórico formó parte del periodo de conquista y colonización española del continente americano. La ciudad de Guatemala fue la tercera más importante en América en la colonia, luego de México y Lima. Sus territorios conformaron la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España. Fases de la conquista. La primera fase, el conquistador Pedro de Alvarado y sus tropas llegaron a la ciudad de Xelajú, que más tarde fue renombrada y se llamó Quetzaltenango. La segunda fase, el 11 de abril de 1524, tras someterse a los quichés, conquistaron sus territorios. Alvarado marchó hacia Insinché, la capital de los caciques. La tercera fase, al poco tiempo de la fundación de Guatemala, se rompieron las alianzas con los españoles y caciques. Los personajes más destacados fueron Pedro de Alvarado y Contreras, Hernán Cortés y Tecumán. Belejebcat y Cachimox. Ellos fueron los últimos reyes caciqueles al enterarse de que los quichés habían sido derrocados por los españoles. Se unieron a las tropas de Pedro de Alvarado, le pidieron al conquistador español ayudarlos a combatir de sus enemigos los tusujiles. Tiempo después se enfrentaron a los españoles y fueron igualmente sometidos por estos. La ciudadanía. La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Uno de los requisitos de la ciudadanía para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos es la nacionalidad. Mi nombre es Denis Figueroa y les voy a hablar sobre la Revolución de Guatemala en 1944. Conocido también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre. Fue un movimiento militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó al gobierno que facto el general Jorge Ubico, dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de clase trabajadora. Tras la serie de descontentos de la población guatemalteca con el gobierno de Jorge Ubico, este se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar un tributario militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Báides. Ahora les voy a hablar sobre el gobierno. El gobierno es la principal pilar del Estado, la autoridad que dirige y controla la administración y sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercer el poder ejecutivo del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal órgano, que puede estar formado por un presidente o primeros ministros y un número variable de ministros, en la que la Constitución o las normas fundamentales de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo y que ejerce el poder político sobre una sociedad. La forma de gobierno es la manera de cómo se reparten las instituciones donde se puede en la sociedad y como las relaciones entre gobernantes y gobiernos. Existen muchos tipos de gobierno, tales como el anarquismo, que es cuando existe la ausencia o la falta de gobierno; la democracia, que es cuando gobierna el pueblo; la dictadura, que es un dictador gobierna con poder absoluto; la monarquía, que es cuando un monarca o un rey gobierna; la oligarquía, que es cuando unos pocos gobiernan; la tiranía, que es cuando un tirano amo y señor gobierna con el poder absoluto; la aristocracia, que es cuando muchos gobiernan con exclusión de algunos grupos y otros. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Escobar y yo les voy a hablar sobre el conflicto armado interno.
también denominado Guerra Civil de Guatemala o enfrentamiento armado. Fue la guerra civil interna ocurrida en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. La guerra duró 36 años, dejó 250,000 personas muertas o desaparecidas. Este enfrentamiento culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. Etapas del conflicto armado interno. La primera etapa de la guerra comenzó después del intento de derrocar el gobierno del presidente Miguel Hidalgo Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros, el 13 de noviembre de 1960. Estas organizaciones, entonces como Fuerzas Armadas Rebeldes, integradas por diversos frentes de comandos por Marco Antonio Llosa, Luis Turcios, Alejandro de León Aragón y otros jefes de acción, se desintegraron por diferentes ideologías entre los comandantes. Sin embargo, los frentes guerrilleros continuaron al ejército regular hasta la década de 1980. En aquel año organizaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En el lapso de 1980 a 1982, los guerrilleros dominaban un amplio territorio y tenían el apoyo de muchos campesinos. Parecía que iban a vencer al ejército de Guatemala, pero este también se organizó y cambió la táctica. Obtuvo más armamentos y recursos humanos. El ataque del ejército de Guatemala afectó a las poblaciones campesinas de las regiones que se desarrolló en la guerra. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversiones y el 29 de diciembre de 1996 se firmó el acuerdo de paz. El número de masacres fueron demasiadas, ya que en Guatemala se cometió 626 masacres en contra de los campesinos durante esta guerra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dulce Argueta y vengo a hablarles sobre la historia de la Revolución Liberal en 1871 en Guatemala. La Revolución Liberal de 1871 en Guatemala dio inicio a uno de los periodos de mayor desarrollo del país. La política, la economía y la sociedad comenzaron a modernizarse, transformando instituciones del gobierno y cambiando su estructura. La Revolución Liberal, el 26 de marzo de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios comenzaron dirigiendo a 100 hombres y establecieron su cuartel general en las faldas del volcán Tacaná. El 3 de abril se dio su primer combate contra las tropas de gobierno, en el cual venció la fuerza revolucionaria. Los logros del movimiento liberal fueron emisión de una nueva constitución de la República, dividiendo los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Elecciones donde el pueblo elegía democráticamente a su gobernante. Se estableció la libertad de educación gratuita, laica y obligatoria y impulsos a la economía del medio de la banca nacional. Gracias. República. El 21 de marzo de 1847 fue creada la República de Guatemala, de manera que este año se celebra el 174 aniversario de su fundación. En los tiempos duros previos a la independencia de 1821 y 1823, con escasez de moneda por las medidas de gobierno del rey Carlos IV, bajas exportaciones a causa de que Inglaterra dejó de comprar el añil guatemalteco y comenzó a comprar el añil indio, el desempleo, la pobreza e inseguridad habían quedado atrás desde esta fecha. Gracias. Buen día, mi nombre es Valeria Hernández y hoy voy a exponer sobre el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. 23 de marzo, hace 39 años, se consumó el golpe de Estado en contra del régimen del general Romeo Lucas García. En marzo cumple 32 años el golpe de Estado contra el gobierno de Lucas García en 1982. Es vital analizar sucintamente y tratar de llegar a algunas conclusiones que sean de punto de partida para profundizaciones posteriores sobre el carácter de este evento. Sus repercusiones en la vida política del país, sus conexiones con el contexto internacional, pero sobre todo su efecto en la lucha de clases a nivel regional y nacional.
Un 23 de marzo de 1982 se registró una asonada militar contra otro gobierno militar. Sin embargo, este golpe de Estado no fue un relevo más dentro de la dictadura militar, sino el parteaguas que inició un proceso que modificó el carácter de la denominación burguesa y por ende el régimen político y posibilitó la derrota de la revolución guatemalteca y centroamericana, con la estrategia del gobierno estadounidense del Reagan para la región. El Estado. La soberanía de Guatemala radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en el organismo del Estado, según lo establecido en el artículo 141 de la Constitución. Gracias. Mi nombre es Paulina García y hoy les voy a hablar sobre la instauración del sistema democrático de 1985. El proceso democrático de Guatemala se inició inmediatamente después de la firma del Tratado de Paz firme y duradera en 1996 y tuvo como fundamento la Constitución de la República de Guatemala de 1985. Características del proceso democrático. La corrupción se ha convertido en un elemento central del financiamiento de la política e implica acciones como el desvío de servicios, empleados que en lugar de sus funciones específicas se dedican a trabajos partidarios, la creación de empleos inexistentes, conocidos coloquialmente como plazas fantasmas, la compra de votos para elecciones abiertas de candidatos, grupos organizados que se alquilan para votar en más de un partido, el cohecho anticipado, recepción de dinero por personas o empresas que esperan beneficios o privilegios ilícitos, el cohecho, retornos por parte de contratistas en acción, la defraudación de la administración pública, la participación en tráficos y servicios ilícitos, el financiamiento privado de la política, sobre todo si es poco regulado y opaco, genera riesgos para el proceso político y la democracia. Algunos de ellos son la utilización del financiamiento espurio e ilegal, principalmente proveniente del crimen organizado, que busca penetrar las instituciones políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas. Y la compra de influencia y conflictos de interés, las aportaciones privadas, incluso aquellas apegadas a la ley, podrían contribuir a la privatización de la toma de decisiones, privilegiando a los intereses privados antes que los públicos. Gracias. Mi nombre es Jerelyn Vázquez y yo les vengo a hablar sobre el acuerdo de paz firme y duradero suscrito el 29 de diciembre de 1996 en la ciudad de Guatemala. La importancia del acuerdo de paz firme y duradera radica en constituir e instrumentar jurídicamente por medio del cual por fin a un conflicto armado se le ha puesto fin en más de 3 décadas, el segundo más grande de América Latina. Nación. Una nación en sentido amplio es una comunidad histórica, cultural con un territorio que considera propio y que se ve a sí mismo con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sharon Ortega, vengo a hablar sobre los valores ciudadanos. Justicia, principio moral que inclina a y juzgar, respeto, la verdad, dando a cada uno de lo que corresponde. Honestidad, ser honesto supone ejercer una actitud a favor de la verdad en relacionada al respecto en torno. Como tolerancia por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resulta opuesto, distintos a los propios humanos. Respeto. Considera el respeto un valor que una persona obtiene hacia otra persona. Gracias. La ciudad. La ciudad se encuentra localizada en el área contra el sur de Guatemala, localizada en 1500 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una gran cantidad de áreas verdes de acuerdo con el último caso realizado en la ciudad en ella, habitada con 2.450.000 con 212 personas, pero considero su zona
metropolitana, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, alcanza un estimado de 5.103.685 habitantes para el año 2018. Gracias.